Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy finalmente nos vamos a poner al día con todos los videos que nos faltaba por subir del 2024 y es que vamos a hablar de los últimos 9 libros que leí a final de año en los meses de noviembre y diciembre. Decidí hacer el resumen de lecturas de estos 2 meses en un solo video porque, como pueden ver, no leí así una cantidad loca de libros. 9 libros está bien para resumirlos en un solo video. Vaya, hacía bastante tiempo que no les traía un resumen de lecturas mensual, que sé le tienen mucho cariño a esta sección, así que estoy muy feliz de finalmente grabar esto. Por si no tienen ni idea y es primera vez que me ven por aquí, les cuento que en los resúmenes de lecturas mensuales yo les hablo de todos los libros que estuve leyendo en el transcurso de un mes, en este caso de 2 porque leí 9 libros. Aquí les cuento una breve sinopsis del libro, qué me pareció y si lo recomiendo o no. De todas maneras, la dinámica del video se va a ir notando a medida de que avance, así que sin más dilación, creo que podemos comenzar de una vez con este resumen. Si mal no me equivoco, la última vez que nos vimos les estuve hablando de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, que es tremendo libro. Incluso les dije que no lo tenía en físico y lo iba a conseguir. Pues lo conseguí, chicos. Lo compré en Berlín. Precioso, edición en inglés. Todavía no lo he vuelto a releer, pero lo haré seguramente este año porque quiero ponerle posits a mi edición. Pero vamos, que quería hacer ese update del último wrap-up que hicimos. The Love Hypothesis ya está en mi posesión, chicos. Y en teoría tendría que hablarles de En esta casa de Alberto Conejero. Es un poemario. Como siempre me sucede con los poemarios, no tengo muy claro qué contarles sobre él para no hacerles spoiler y sin embargo que les llame la atención para que quieran leerlo, pero siento que este es una de esas lecturas de literalmente volver a casa. Hay uno que otro poema de añoranza que a lo mejor pueda ser un poco más triste, pero siento que la tonalidad de este poemario es bastante nostálgica, muy bonito, muy de apegarse a la idea de que el hogar es el lugar que uno elige y no necesariamente el que te imponen que es súper bonito, trata temas pues sensibles, pero me gustó bastante, sobre todo porque es súper breve. He leído varios poemarios extensos este año y he aprendido a apreciar un poco que a veces menos es más y ese sentimiento se nota en esta casa. Altamente recomendado. Ahora, el segundo libro que estuve leyendo en el mes de noviembre y que realmente empecé a leer en el mes de octubre, le di muchas largas y me refiero a Ivanhoe de Walter Scott. Si vieron el top mejores lecturas del año, ya saben más o menos qué opino de este libro. 4,5 estrellas y no podría recomendarlo más, sobre todo a todas las personas que les gusta la fantasía. Y es que claro, entiéndanme un poco, trato de acercar un clásico de 1820 a la gente que me ve, que tienen la misma edad que yo, supongo, ¿no? Pues entiendo perfectamente que una chica de 20 años pues no quiera leer Ivanhoe, ¿saben? Impone el libro. Yo no lo habría leído de no haber sido una lectura obligatoria para mi asignatura de teoría literaria y no podría estar más agradecida porque siento que este es un viaje que tiene muchos elementos. Siento que aquí se retratan muy bien esos arquetipos que luego vemos representados en sagas icónicas como Harry Potter, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, las grandes sagas de fantasía que hoy por hoy son súper, hiper, mega populares. Pues aquí vemos vestigios de esto. Y aquí es cuando me doy cuenta que no les he contado que en Ivanhoe vamos a seguir la historia de una Inglaterra del siglo XII, una Inglaterra medieval, en el que la sociedad estaba dividida en sajones y en normandos. Los ingleses que hablaban inglés y los ingleses que eran un poco más afrancesados. Sobre todo nos vamos a dirigir en un principio en la familia de Cedric el Sajón, un señor con mucho dinero que tiene un castillo, que tiene un hijo y que apadrina a Lady Rowena tras quedar huérfana, y es que pertenecía también a una familia sajona. Entonces Cedric decide cuidarla, pero el drama comienza cuando el hijo de Cedric, Wilfred Ivanhoe, se enamora de Rowena y Cedric siente como un poco de sobreprotección por ella, la considera como una hija, así que deshereda a su hijo Wilfred, lo saca de la herencia familiar, lo echa de casa y todo lo que veremos en Ivanhoe es el viaje que vive nuestro protagonista Wilfred Ivanhoe y cómo desea recuperar su honor en una justa. Estas competencias en el que los caballeros se probaban a ellos mismos y demostraban pues que eran caballeros dignos y de valor, quiere recuperar su honor. A medida que avanza el libro nos vamos dando cuenta que realmente va mucho más allá que Cedric el Sajón o Wilfred Ivanhoe, ya que vamos a ir viendo toda la situación política por la que estaba pasando Inglaterra tras Ricardo, Corazón de León, dejar su puesto como rey para defender a los sajones en Tierra Santa y dejar a su hermano, el príncipe Juan, a cargo. Es un libro, aparte de profundamente político, muy gracioso. Yo me la pasé muy bien leyéndolo, sobre todo porque es dinámico, más allá de las super, hiper, mega descripciones densas que tiene, que eso yo lo puedo entender. Por lo que sea, a Walter Scott le encanta decir como por 20 o 10 páginas la apariencia de una capa o de una armadura de caballero. Yo eso lo puedo entender que no a todo el mundo le guste, pero luego en las escenas de batalla y de acción todo es muy dinámico, divertido, ameno, se pasa muy
muy bien, así se ve Deposits, y le puse 4,5 estrellas a pesar de no agradarme del todo las primeras 100 páginas, porque siento que el libro tiene un subidón increíble y es imposible no encariñarse con los personajes. Yo había un punto en el que ya estaba absolutamente involucrada con el Caballero Negro y Lady Rebecca. Eran mis personajes favoritos y yo lo daba todo por ello. Entiendo que este no sea un libro para todo el mundo porque, quiero decir, es Inglaterra medieval, siglo XII, 20 páginas describiendo una capa. O sea, entiendo que no a todo el mundo le llame la atención esto, pero creo que vale mucho la pena, sobre todo para todos aquellos que les guste el género de fantasía y quieran pues ver los primeros vestigios de el género, porque siento que esto es como el padre fundador, ¿saben? Pues deberían leerlo. Esta edición es bastante chiquita porque he visto unas ediciones que son así, pero ya les digo yo que duré prácticamente todo el mes leyendo este libro y valió la pena. Luego leí otro poemario, de Marta Jiménez Serrano, una de las autoras que estuvo viniendo a Almería por la Fundación Unicaja para hablar de poesía y de su obra literaria. Sinceramente fue precioso, una de mis presentaciones favoritas, la tienen completa en el canal de Luna Miguel, que en este poemario en concreto siento como que Marta Jiménez cumple con un canon poético muy arraigado, muy clásico, y yo sinceramente no conecto con ese tipo de poesía porque me gusta más el verso libre, el tipo de poesía que tiene algo que decir y no tanto un canon con el que cumplir. Sin embargo, les digo, hay algunos poemas de aquí que te dejan sorprendido. Yo le puse 3 estrellas al poemario por eso, porque había un uso del lenguaje maravilloso en él, pero en medidas generales no fue para mí porque no creo que llegue a ese nivel de experta en poesía como para contar los versos dentro de un soneto. Es que ven, si les gusta la poesía y quieren profundizar un poco más en ella, leer algo bastante más complejo y que requiera un poco más de análisis, La Edad Ligera va a ser para ustedes. Pero para mí personalmente no fue lo que más me llegó. Un poco más parecido a esas lecturas agridulces que hice al final del año, que son solo estas. De resto, los últimos 5 libros de los que les voy a hablar son increíbles, pero Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá, no fue del todo para mí, aunque ya la había leído en 2023 con Te di ojos y miraste las tinieblas y más o menos tuve la misma sensación. Con Canto yo y la montaña baila pasó algo muy particular porque lo estuve comentando en el club de lectura de Mientras, en el Faro Recóndito, con gente maravillosa que le había fascinado el libro y que yo le había puesto 3 estrellas. Antes de contarles por qué no me convenció del todo este libro, tienen que saber que en Canto yo y la montaña baila vamos a seguir una narración en primera persona desde el punto de vista de la montaña, y a medida que avanza el libro pues va tomando sentido narrativo más canónico, más clásico del que estamos acostumbrados, capítulo con narradores que son personas. Ahora, cuando digo que el narrador es el árbol, no quiero que se me malinterprete porque no estoy diciendo que sea un defecto, pero sí es verdad que al principio del libro estaba muy confundida, ya que no sabemos qué el hilo conductor estamos siguiendo, no sabemos qué historia nos están contando. Hay un montón de descripciones sobre el lugar, lo bonito que es, lo natural que es, cómo vemos la historia de una sociedad bastante cerrada que tiene lugar en este bosque, en esta montaña, con este árbol, y poco a poco la historia va tomando cuerpo, ¿no? Es una lectura compleja, sobre todo por esto que les estoy contando, es difícil agarrarle el hilo. Si son fanáticos de las descripciones ricas, repletas de esa imaginación que es muy concisa, de la que te puedes imaginar perfectamente en tu cabeza, es muy probable que les guste este libro, sobre todo porque siento que tiene mucho folclore catalán, muchas cosas de las que estoy segura si viviera en Cataluña o tuviera un contexto previo sobre la cultura catalana, me habría llegado mucho más al corazón, y como persona ignorante que soy, en ese sentido no me llegó tanto, y es que no tengo ni idea de cultura catalana, chicos. A medida que iba leyendo el libro, sí fui buscando alguna que otra leyenda para conectar más con la historia, para entenderla mejor, pero sí es verdad que yo sentía como que no estaba teniendo un norte. A medida que yo leía el libro, sentía que me estaba llevando como por un río, estaba fluyendo con él, pero no entendía por qué, sobre todo porque tenía unas descripciones y la vibra, la tonalidad era bastante lúgubre, era oscura, cosa que choca mucho, contrarresta, hace bastante contraste esta perspectiva que les estoy dando de que todas son descripciones súper naturales, bonitas, de la belleza de la naturaleza, y luego que me dio una vibra oscura. No sé con qué palabras describirlo, pero el libro tiene un toque de tenebroso. Es como mostrar la cultura o una cultura en específico tal y como es, hasta llegar a grados en los que puede llegar a ser extremo e incómodo, que en ese sentido me gustó mucho. Veía como tintes, pequeños vestigios de algo que tenía mucho potencial de ser increíble. Vi un poco de destellos de realismo mágico, y eso estuvimos comentándolo en el club de lectura, y eso llamaba mucho mi atención, pero no es hasta mitad del libro que ya yo me rendí
rendí con él, sobre todo no porque no lo estuviera disfrutando, sino porque sentía que se estaba desperdiciando potencial, sobre todo desde la perspectiva de que la narrativa, la manera de escribir de Irene Solá es preciosa. Las palabras que elige, la manera con la que decide describir lugares es algo que personalmente considero único y que se le fue la olla, por decirlo de alguna forma. O sea, estaba tan metida en demostrar lo bello que describe que a veces se le olvidaba que tenía una historia que contar. A eso me refiero con que me rendí con el libro, porque yo sinceramente sentía que estaba viendo cuadros bonitos, estaba en una galería de arte viendo cuadros bonitos sin tener ningún tipo de contexto previo de qué me están queriendo decir esos cuadros. Y es verdad que a mucha gente sí que le conmovía, mientras que a mí solo me generaba más incertidumbre, más preguntas. ¿Por qué esta historia me está llegando a medias? ¿Por qué no estoy entendiendo del todo lo que está pasando? ¿Por qué no me cuentas todo, no? Sin embargo, está altamente recomendado, se los digo, ya que Irene Solá tiene una calidad literaria de primera, solamente que no conecta conmigo. Sin embargo, esto no quiere decir que ella escriba mal. Algo que me gustaría hacer es, habiendo leído Canto yo y la montaña baila, que lo tengo dentro de lo que cabe reciente, me gustaría volver a leer Te di ojos y miraste las tinieblas, porque en teoría se supone que tienes que leer primero Canto yo y la montaña baila y luego Te di ojos. Y yo lo hice al revés. Entonces me gustaría ver la experiencia de cómo sería volver a leer Te di ojos habiendo leído Canto yo y la montaña baila. Pero en medidas generales, 3 estrellas. No la pasé tan bien, sobre todo en esta incertidumbre de las que les comento, no tener ni idea de a dónde me iba a llevar el libro era algo que me agobiaba, sobre todo porque sentía que el libro no tenía propósito más allá de describirme un prado y un bosque bonito y contarme la historia turbia de una familia con magia. Y yo, como lectora analítica, soy consciente que el libro iba mucho más allá de eso, pero como persona desconectada de esa cultura no me termina de llegar y en ese sentido pues me falla. Pero es un fallo más mío que del libro y ya no me extiendo más. Sí está recomendado, solamente que a mí no me gustó tanto. A ver, creo que leí primero Emma, pero terminé antes El Rey Lear. Pero bueno, vamos a hablar del que empecé primero, aunque terminé después, porque sale primero aquí. Y ese es Emma, de Jane Austen. Creo que el último libro que me faltaba leer de Jane Austen, si no me equivoco. A la escala de edición lo va a comprobar. Y este creo que es el que más largo se me ha hecho de ella, con sentido y sensibilidad. Así se Deposits, mi edición es preciosa, 2 euros en librería de segunda mano. Cada vez que me vean a mí hablar de un clásico, es un clásico que compré en una librería de segunda mano igual que ese, 1 euro. Y el punto es, antes de contarles qué me pareció este libro que le puse también 4,5 estrellas, tienen que saber que en él vamos a seguir la historia de Emma Woodhouse. Nacida en una familia adinerada, con un padre que la tiene mimada, su hermana mayor se acaba de casar y nuestra protagonista Emma está acostumbrada a conseguir lo que quiere, sobre todo cuando se trata de emparejar a gente. Sin embargo, todo el libro se ha movido bajo el conflicto de que Emma es advertida de parar de hacer esto. Tiene que dejar de emparejar gente, porque en algún momento no le va a salir bien la jugada. Esto se lo dice nuestro querido señor Knightley, y a lo largo del libro vamos a ver cómo efectivamente Emma se va a llevar el chasco de su vida intentando emparejar a una nueva amiga como lo es Harriet. Chicos, este libro es chisme puro y duro, sumamente divertido, jocoso, gracioso. Creo que de los libros más divertidos de Jane Austen, con la abadía de Northanger. Como siempre sucede con las novelas de Jane Austen, todo está repleto de chisme, de fulanito le mandó la carta a menganito y al otro le gusta esta y a esta no le gusta el otro y este al final la deja, se casa con la otra, es una rata peluda porque ella habló mal de la vecina, que la vecina pobrecita porque esa acá queda pobre y está embarazada de un chamo del que no está casada. Un culebrón, como siempre sucede con las novelas de Jane Austen, y creo que no me lo había pasado tan bien con un libro de Jane Austen desde Orgullo y Prejuicio, que fue el primer libro que leí de ella, como me lo pasé con Emma. A mí me encanta cómo escribe Jane Austen todas estas novelas dramáticas, trágicas, divertidas, pero sobre todo me gusta la perspectiva de Emma porque siento que es de las protagonistas de Jane Austen más realistas. Casi siempre todas se salen con la suya, terminan felices y comieron perdices, son perfectas hasta un grado que puede llegar a molestar, y siento que Emma es muy realista en el sentido de que la vemos equivocarse, la vemos cometer errores, la vemos sentirse arrepentida por sus acciones y la vemos siendo profundamente feliz. Es de esos personajes femeninos por las que vemos pasar todas las facetas y sobre todo la vemos crecer. Para mí esta es una historia de personajes. Como suele ocurrir con las novelas de Jane Austen, sí trata temas sociales importantes para la Inglaterra
del siglo XVIII, como lo son el matrimonio, como son tratados como una transacción económica y prácticamente se hacen en conveniencia, y cómo las personas, o bueno, las mujeres adineradas, pueden darse el privilegio de a lo mejor discernir de esto, de elegir no querer casarse, como hizo la propia Jane Austen y como lo hace nuestra querida Emma, o al menos eso es lo que ella pretendía hacer. No quiero hacerles spoilers porque, como suele ocurrir con todas las novelas de Jane Austen, son de amor y son felices y comieron perdices, pero siento que este es un libro muy valioso por los temas que trata, aunque ya los vemos reflejados en Orgullo y Prejuicio, también en Sentido y Sensibilidad, también en Persuasión. Siento que este es mucho más irónico y jocoso y gracioso y humano que cualquiera de los otros. Y les digo, los otros también siguen siendo igual de increíbles. Por ejemplo, en Sentido y Sensibilidad me encanta la dinámica familiar de hermanas que se crea entre las protagonistas, pero siento como que Emma, como personaje principal único, es increíble, es 360, la vemos pasar por todo y me gustó. Disfruté mucho leyendo este libro y vamos, altamente recomendado. Amo mi edición y amo el libro. Otra lectura obligatoria que tuve que hacer que me fascinó y también está mencionado en el top mejores lecturas del año es El Rey Lear de William Shakespeare. Lo sé, qué pesada es esta niña hablando de Shakespeare, quién se cree, pero les prometo que este libro es especial, sobre todo por su edición. Para quien no tiene ni idea, esta es una de las tragedias más conocidas de Shakespeare. Vemos la historia de nuestro protagonista, el Rey Lear, y cómo se ve traicionado por dos de sus tres hijas, sobre todo las dos hijas que se llevan su herencia, y cómo irónicamente la única hija de la que él excluye su dinero y sus tierras es quien se le mantiene fiel. A lo largo de todo el libro vamos a ver esta transformación por la que el Rey Lear tiene que pasar tras quedarse en desgracia y verse traicionado por su propia sangre. Es una novela muy compleja en cuanto a la dualidad que maneja. Aquí me voy a sacar todos los tecnicismos que vimos en clase porque es que estudié Shakespeare, chicos, en literatura del Renacimiento. ¿Cómo no me voy a sacar aquí los datos? Mentira, me voy a poner pesada. Yo no soy una chica de teatro, tampoco soy una chica de Shakespeare. He leído los más famosos, Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, y esta es la primera vez que leo El Rey Lear, pero en esta ocasión fue diferente gracias a la edición. Y es que, sobre todo en esta, se toman el tiempo de introducir la obra, dar un contexto social sobre el cual Shakespeare decide escribir el libro, hacen incluso una cronología y una vez empezado el libro tienen anotaciones de traducción al final en el que explican cada una de las referencias que hace el libro para que tú como lector entiendas la obra al 100%. Es una interpretación 100%. Y que pilles todas las referencias y sinceramente esta es una edición muy didáctica. Es verdad que cuando nos pusimos a hablar del libro ya lo tenía leído y encima recontra mega analizado porque lo había leído en esta edición y me la pasé muy bien, tanto hablando de Shakespeare en clase como leyendo el libro. Aparte mejoré mi experiencia lectora porque lo leí con la película de 2017 allí representada, era literalmente mi obra de teatro y yo tenía los diálogos aquí mientras veía la película y es tal cual calcada y me fascinó. Le puse también 4,5 estrellas porque yo soy una picky y no a todo le pongo 5 estrellas, ya hablaremos sobre eso, pero sinceramente disfruté mucho de esta obra de teatro. Si me toca recomendar algo de Shakespeare de lo que he leído, 100% recomiendo leer El Rey Lear, pero sobre todo recomiendo conseguir ediciones en buenas condiciones de cualquier libro que vayan a leer en obra de teatro, porque créanme que eso mejora la experiencia lectora y hace que les guste mucho más el libro. No hay nada más satisfactorio que entender lo que te están contando, que pillar las referencias que te están dando y sentir que formas parte de la historia. Es increíble. Otro clásico del que voy a hablarles, que también escucharon en mi top mejores lecturas del año, lo siento, es que los meses de diciembre y noviembre fueron muy buenos para lecturas, chicos, esto es así, pero vengo a hablarles sobre Bartleby, el escribiente de Herman Melville. Un libro de 60 páginas que cambió mi vida, cambió mi forma de ver la literatura, hizo que la química de mi cerebro cambiase y que ahora quiera leer un montón de historias cortas, relatos cortos. Y es que en esta historia vamos a seguir el punto de vista de un abogado que trabaja para el juez de Nueva York. En la calle de Wall Street, él tiene su oficina, tiene a sus dos escribientes, al igual que él, gente que transcribe las anotaciones que les da el juez de sus audiencias. Tiene a sus dos escribientes, tiene un asistente y todo el libro comienza cuando nuestro narrador, este abogado, se da cuenta que no da abasto. Quiere mucho a sus dos trabajadores, pero necesita a alguien más para cubrir el trabajo que tiene. Así que anuncia en el periódico que necesita un nuevo escribiente y la persona que se postula, que aparece tras ver ese anuncio, es Bartleby. Y todo lo que vamos a ver a lo largo del libro es como la vida de nuestro narrador cambia
para siempre tras conocer y que Bartleby trabaje para ella. Si vieron el top mejores lecturas de 2024 que espero hayan hecho, saben muy bien que algo de lo que quiero hablar este 2025 son mis narraciones favoritas y sobre todo el narrador testigo. Pues en Bartleby el escribiente se aplica este tipo de narración porque yo personalmente siento que el protagonista de nuestra historia es realmente Bartleby, es quien mueve la historia, es el conflicto de la historia y lo que hace que la historia exista. Sin embargo, nuestro narrador no es Bartleby, es una persona, un allegado a Bartleby, sin embargo no llega a ser Bartleby. Para mí eso entra en la categoría narrador testigo y nada más empezar, creo que eso es lo destacable. Amo la narración, me encanta la manera en la que nuestro narrador se autoconvence y quiere convencer al lector que es una persona objetiva, que tiene claras sus ideas, cómo ve el mundo, cómo funciona el mundo, él no tiene preferencias, y ver cómo de forma progresiva a estos pensamientos son cuestionados es maravilloso. Y al ser tan breve, eso también es punto para destacar, siento que cada palabra es elegida con cuidado clínico. Cada palabra utilizada tiene no un doble significado, un triple significado. Este es el tipo de lectura que por oración le puedes sacar 3 simbolismos, 4 metáforas que pueden significar algo totalmente distinto que de buenas a primeras puedas pensar una vez estás leyendo el libro. Esta fue la lectura que estuvimos comentando en el mes de diciembre en el Club de Mientras de Faro Recóndito. Ya ven que mi club de lecturas hace tremendas recomendaciones, chicos, y comentar el libro en grupo fue también una de las experiencias más enriquecedoras que le pude dar a la lectura, porque no solamente a mí me fascinó y le puse 5 estrellas, sino que luego voy al club de lectura y nos ponemos a hablar sobre estoicismo, movimientos filosóficos, la incapacidad y el utilitarismo y lo que significa imposibilitar a alguien aplicar su voluntad, cómo poner el deseo, el provecho sobre la voluntad de un ajeno, ¿no? Es un libro profundamente filosófico, de esos que te hace pensar muchísimo, que hace cambiar tu manera de ver el mundo en el sentido de que te hace cuestionarte. Es de esos libros que te obligan a posicionarte, que mientras los vas leyendo no puedes evitar preguntarte ¿qué harías tú si te vieras puesta en esa situación? Es imposible no empatizar con la situación que está viviendo no solamente Bartleby, nuestro conflicto, sino también nuestro narrador, esta persona cuyo conflicto es instruido en su vida. Es maravilloso, es brillante, es una lectura inteligente, de esas que cuando la estaba leyendo me hacía sentir pequeña, me hacía sentir una niña otra vez, me dio la sensación de estar leyendo El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, uno de esos libros de los que le hablo siempre, que cambió mi manera de ver la literatura con 14 años y que Bartleby vino para hacer lo mismo, solamente que teniendo 21. Pero con este libro vine a confirmar que a mí me pegan más las historias breves, las historias de relatos cortos. Entre menos palabrerío hay involucrado, es más probable que el libro me llegue, porque eso demuestra la calidad de escritura que tiene un individuo. Verse limitado bajo un régimen corto y sin embargo tener la habilidad de moverte. Pues Bartleby me hizo darme cuenta de esas cosas, de descubrir esa parte de mí que en realidad siempre me han gustado más los libros cortos. Los libros relatos cortos son los que más impacto llegan en mí. No podría recomendarlo más. Es una lectura necesaria que todo el mundo tiene que hacer. Y si tienen que leer un solo libro de todos los que voy a hablar el día de hoy, personalmente, aunque hay otros mejores, creo que deberían leer Bartleby, porque es que solo tiene 60 páginas, no tienen excusa para no estarlo leyendo ahora y es brillante. Tienen que leerlo todos ya, mismo ya. Pero ya solo toca hablar de 2 últimos libros, que son 2 libros increíbles. Uno de ellos es mi mejor lectura del año, que no sé cuántas veces he dicho ya en este video que si vieron el top mejores lecturas ya les sonará este libro, pero especialmente si vieron el top mejores lecturas de este año y del año pasado, les va a sonar la autora. Y es que Ottessa Moshfegh por segundo año consecutivo logró escribir mi libro favorito de ese año. En este caso se trata de Magluf, súper breve, repleto de posits evidentemente, y en este libro vamos a seguir la historia de nuestro protagonista del mismo nombre, se llama Magluf. Está ambientado en 1850, o sea que también un poco antiguo. Sobre todo me es llamativo que la mayor parte de esta historia toma lugar en un barco, y es que esta historia arranca cuando nuestro protagonista Magluf es acusado de haber asesinado a su mejor amigo. Así que todo lo que veremos a lo largo del libro es esta narración en primera persona
persona por parte de McGlue, en el que nos cuenta sus recuerdos y qué es lo que él cree que pasó. Importante destacar que lastimosamente este protagonista es sumamente alcohólico. Digo que es fundamental porque su narración, su mente, su memoria y sus recuerdos se ven afectados con la bebida. Y es que es imposible para el lector confiar al 100% lo que nos cuenta McGlue si ni siquiera él está seguro que lo que nos cuenta sea la realidad, sea verdadero. Este es uno de esos libros que se te presentan una vez en la vida porque es tan contradictorio. En cuanto a voz, me recordó mucho a The Bell Jar, no tanto por el mensaje, porque The Bell Jar, la voz narrativa nos da un mensaje de profunda soledad y desgana y depresión, mientras que esta voz lo que intenta es ir a contracorriente, no obedecer absolutamente nada de lo que el mundo espera de él. Y en ese sentido me genera mucha contradicción y por eso digo que me recuerda mucho a The Bell Jar. Es ese tipo de novela que va luchando contra sí misma. Es este tipo de narrador en el que se odia tanto a sí mismo que al final se termina idolatrando. Es paradójico, contradictorio e incluso un poco imposible, pero siento que el mismo efecto narrativo se crea en The Bell Jar y es que este libro es una lucha interna constante, chicos. Es una guerra civil, es sentir la más viva necesidad de odiarlo todo, de quererlo todo, de llenarse de ambición y odiar el mundo en el que vives. También un poco parecido al Guardián entre Centeno, ¿no? Odiar las circunstancias, odiar tu entorno. Es una lectura muy compleja porque es probable que le parezca desagradable a mucha gente, sobre todo los acontecimientos, ya que aquí hay abusos y no diría torturas como tal, pero sí se lleva a este personaje, a McGlue, a situaciones extremas, ya que se le encarcela. Y es que no quiero hacer spoilers, pero la cárcel tiene una parte importante de esta novela y allí ocurren cosas duras, ¿no? Es una novela que siento, debo advertir, es bastante explícita en ese sentido. Sin embargo, personalmente creo que vale la pena porque es esos libros que se leen una vez en la vida, en el que odias la voz narrativa, pero no puedes evitar ponerte en su piel y ser comprensiva con ella. Es literatura pura y dura. Lo he dicho cientos de veces, lo dije en el top de las mejores lecturas, lo vuelvo a decir ahora, pero para mí la literatura no le debe nada a nadie. Y si quiere narrar una historia moralmente cuestionable o el personaje principal es una persona sin valores, siempre y cuando se lleve a una perspectiva en el que se retrate esta situación, más no se le romantice ni la idealice, para mí la literatura tiene todo el derecho del mundo de hacer eso si quiere hacerlo. Ya la interpretación y cómo una persona entienda el libro ya va mucho más allá de la lectura como tal, y es que la literatura no le debe nada a nadie, chicos. Y si una historia es moralmente cuestionable, tiene que tener espacio en la literatura porque vivimos en un mundo en el que existen personas que son moralmente cuestionables y no dejan de existir. No estoy diciendo que se le deba justificar, sino que en la literatura tiene que haber espacio para todo, incluso para lo que nos desagrade. Y en mi caso personal, por el que yo digo que me encantan estos libros que son, por lo general, bastante extraños, que probablemente no le gusta a todo el mundo, sobre todo porque ese es el tipo de literatura que me hace sentir más, que conecto más con ella, no por el mensaje, sino porque genera un impacto corporal en mí, ¿saben? Para mí ese es el tipo de literatura que más vale, la que me remueve, la que me hace pensar distinto, la que me hace cuestionarme, la que me hace pensar por defecto, y en general ese tipo de literatura suele ser un poco pues cuestionable o que cuentan historias un poco desagradables. Yo siento que McGlue entra en esa categoría y por eso lo aviso, pero vamos, que este es mi mejor libro de 2024 y no lo podría recomendar más. Si quieren empezar a leer libros raritos, creo que este es un buen inicio. Y por último, el último libro que estuve leyendo en el mes de diciembre, y creo que lo leí como por 2 semanas, es Hamlet, de Maggie O'Farrell. Personalmente no tenía ni idea que iba a leer por primera vez a Maggie O'Farrell en 2024, pero se presentó la oportunidad ya que pedí prestado el libro en la biblioteca de mi universidad. Le puse 4 estrellas porque me gustó bastante, y es que en Hamlet vamos a seguir un fanfic. No, les cuento. En este libro vamos a seguir la historia de un joven conocido en el futuro, como lo es William Shakespeare, su esposa Anne Hathaway, y cómo se enamoraron cuando solamente eran unos niños. La cuestión con este libro y la razón por la que existe es que intenta explicarle más o menos al lector bajo qué contexto sociopolítico fue escrito Hamlet. Explicar un poco cuál era la idea detrás de esa obra de teatro y por qué cambió la vida de Shakespeare para siempre. Lo que pasa es que se remonta a
la infancia de Shakespeare y trata de, obvio, crear un vínculo entre el lector y los personajes. Cuando digo que el libro intenta setear o ubicar al lector en un contexto sociopolítico en el que pueda entender por qué Hamlet se escribió, me refiero a que el libro no se trata solo de la relación bonita que tuvieron William Shakespeare y Anne Hathaway, sino de cómo se vivía en los 1600, es decir, la Inglaterra medieval. A lo que voy es que hay muchísima crítica social y se trata de visibilizar una realidad normalizada, cuando en verdad es que se vivía una precariedad durísima. A mí me costó un poco las primeras 100 páginas, debo admitir, porque al igual que Ivanhoe es un libro bastante descriptivo, sobre todo al inicio siento como que hay muchas descripciones de el pueblito en el que solían vivir, de Stratford, era bastante pequeño, todos se conocían, aparte es bastante pintoresco y había muchas descripciones de eso. Anne, uno de los personajes principales, que yo diría incluso la protagonista de esta historia, es quien nos lleva en un inicio a entender cómo conoce al que sería el amor de su vida, que es William Shakespeare. Y eso me costó un poco. Al principio se me hizo un poco cuesta arriba, pero pasadas las 110 páginas la historia se vuelve más interesante y agarra dramatismo. Hay muchas cuestiones sociales que toman relevancia para que la historia se desarrolle de la manera en la que se desarrolla, pero finalmente a mí me gustó mucho la decisión de la narradora o la manera en la que la historia fue contada. Me parece muy intuitiva, muy inteligente, sobre todo de cara al final. El final me parece maravilloso, creo que de los mejores finales que leí en el 2024, si les soy sincera, y les recomiendo muchísimo Hamlet. Ahora, yo le digo fanfic porque no hay ninguna base histórica, por supuesto que hay investigación de por medio. En los agradecimientos la autora se encarga de contarle al lector cuánta investigación hizo sobre la vida de Shakespeare y trata de ser lo más históricamente acertado posible, pero sí es verdad que tuvo que haber ficción de por medio, tuvo que haber creatividad de por medio, y es un fanfic con toda la cara porque es imposible que toda esa información de la familia de Shakespeare, una persona de la que se conoce tan poco, se tenga conocimiento sobre detalles como ese. A mí me fascinó, es una lectura muy dramática, debo avisar. Se nota que Maggie O'Farrell se tomó en serio el trabajo de hacer un drama, tal cual como si fuera un teatro, porque toda la historia tiene este aire solemne de tragedia y me fascinó. No me esperaba que me gustara tanto. 4 estrellas está súper bien y con eso y un bizcocho terminé el 2024 con una lectura increíble que no me esperaba que fuera tan increíble. Pero vamos, con esa pila de 4 libros, porque 5 los leí y no estaban en mi estantería, muy mal en ese sentido, tengo que leer los libros de mi estantería. Creo que eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Sé que va a ser un poco largo, intenté que fuera lo más breve posible, pero al final siempre pasa lo que pasa, me quedo hablando un montón. Cuéntenme abajo en los comentarios cuál fue su mejor lectura del año, cómo fueron sus meses finales de 2024, les rindió, leyeron bastante. Si por lo que sea les caigo bien y quieren verme más seguido, yo personalmente les recomiendo que me sigan en Instagram, en Goodreads. Allí les cuento todo sobre los libros que voy leyendo y ya pues si quieren saber mucho sobre mí tienen todas mis redes sociales abajo, pero todas: Twitter, TikTok, Pinterest, Spotify, Letterboxd, todo lo que se puedan imaginar. Es muy probable que yo tenga una red social. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final, espero verlos la próxima vez. ¡Adiós! Voy a poner la silla aquí para equilibrarme porque siento como que me estoy desequilibrando.